Se nota que están fresquitos. Una tarde bastante calurosa, por cierto. Bueno, hoy vamos a continuar la serie que venimos viendo domingo tras domingo sobre las parábolas de nuestro Señor Jesús, su manera de enseñar. Y hoy tenemos una parábola muy linda que ustedes han visto en la promoción, que es de los 2 cimientos. Y me gustaría que saque de tu mente todo pensamiento, toda preocupación y podamos concentrarnos en lo que hoy Dios tiene para decirnos, porque nos va a hacer pensar realmente cuál es el fundamento o sobre cuál fundamento estás parado. Y es un tema muy lindo, un tema que me impactó mucho a mí también y hoy lo vamos a compartir, pero antes quisiera compartirles una canción especial que van a tocar aquí el grupo de los chicos y que habla justamente de los cimientos. Así que los escuchamos a ellos y después seguimos. Gracias. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Oh, en Jesús fuerte
Muy bien, muy linda canción. Gracias, pueden aplaudir si quieren. Espero les haya gustado. Aplaudimos la letra, ¿verdad? Porque la honra y el poder es para nuestro Salvador. Bueno, este tema de las parábolas, como les decía, es un tema muy lindo. Nos recuerda las veces que el Señor hablaba en parábolas, se dirigía a los suyos, a los de su pueblo, a los de su cultura, con ejemplos propios de su cultura, propios de su idiosincrasia, usaba elementos cuando Él se refería que venía a anunciar su palabra a este mundo y hablaba de que Él era la luz, de que Él era el pan del cielo. Les recordaba todos acontecimientos que el pueblo judío había tenido desde su salida de Egipto, de Israel, ¿verdad? Con la luz que los guiaba a la noche, el maná, que en el desierto Él se identificaba como el pan venido del cielo. Él decía que Él era el camino, Él decía que era la puerta, cuando hablaba y decía que ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos van tras ella, pero dice, procurad entrar por la puerta angosta. Y en Juan 10 dice, yo soy la puerta. O sea, un montón de ejemplos donde lo identificaban a Él como el Mesías, que era esperado, anunciado por las profecías, que el pueblo de Israel sabía, y Él anunciaba a través de las palabras, anunciaba cuáles eran sus credenciales y que ellos tenían que recibirlos como tal. Pero sin embargo no fue así. Por eso recurría muchas veces a las parábolas. Y siempre que estudiamos las palabras, algo hay que ver en el contexto en que se encuentran. Nosotros hoy vamos a leer la de los dos cimientos o las dos casas, sobre los dos fundamentos, ¿verdad? Pero para entender lo que es una parábola, vamos a ver cuál es la definición de parábola. Y el diccionario nos dice así que una parábola es una narración breve y simbólica de lo que se extrae una enseñanza moral. O también es una narración sobre un hecho cotidiano de la época, presentado de una manera exagerada para dar a conocer una verdad espiritual. Por eso que le nombraba esto de la puerta, las figuras del camino, de la luz, que lo identificaban a Él como el Mesías esperado. Vamos a leer la parábola que está, en realidad está en los evangelios sinópticos, en Mateo y en Lucas. Lo vamos a leer a los dos y después nos vamos a quedar con el de Lucas, para que entre las dos narraciones podamos tener un concepto más completo, para que después podamos explicarlo y podamos entrar en detalles interesantes que están allí. En Mateo capítulo 7, versículo 24, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó, y fue grande su ruina. Eso dice Mateo 7:24. Y si pasamos a Lucas, capítulo 6, también vamos a ver algo parecido con algunos detalles para completar la idea. Y Lucas, capítulo 6, versículo 46, dice así. 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con todo ímpetu y luego se cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Nosotros nos vamos a quedar con el relato de Lucas porque vamos a ver ahí unas cuantas palabritas y unas frases que son importantes para comprender bien el significado. Siempre cuando leemos un texto es bueno tenerlo en su contexto general, ¿verdad? En dónde está puesto. Y aquí está dentro de lo que conocemos nosotros como el Sermón del Monte, donde están las bienaventuranzas, que ustedes la mayoría las conocen, donde es la vida ideal del reino que Jesús venía a ofrecer. Pero también, tanto hablar del reino, pero les decía, y en estas parábolas en especial, hablaba de aquellas personas de que decían seguirlo, que decían ser creyentes o de boca eran creyentes, pero que a su vez, por su
manera de comportarse, por sus malas decisiones, demostraban que únicamente eran creyentes de oficio, pero no de corazón, ¿verdad? Entonces Jesús comienza diciéndole en el contexto, tanto de Mateo como de Lucas. El de Mateo, Jesús, versículos anteriores, le decía que por sus frutos los iban a conocer, a quienes eran verdaderamente creyentes. Y también le dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no sanamos enfermos? Y Jesús le dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y aquí en Lucas, en el versículo 46, siguiendo el contexto, le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y comienza con la parábola. ¿Por qué pasaba esto? Porque había muchos que se llamaban sus discípulos y se llenaban la boca diciendo Señor, Señor. Ya una vez lo explicamos esto, que cuando la palabra en ese tiempo y en la antigüedad reconocías a una persona como tu Señor, como tu amo, era que tú estabas reconociendo toda su autoridad sobre tu vida, y el amo literalmente era dueño de tus posesiones, dueño de tu casa, era dueño de tu vida. O sea, él podía disponer hasta de tu muerte. Entonces, Jesús nos ponía en este contraste. ¿Por qué le decimos Señor? Y dos veces, dando exaltación a llamarle Señor, Señor. ¿Por qué me reconoces como tu Señor, como tu amo, y sin embargo no haces lo que yo digo? Entonces, ¿qué clase de siervo eres? Dices una cosa y haces otra. Y entra en la parábola diciéndoles, todo aquel que viene a mí y oye las palabras y las hace. Ahí hacemos una distinción. Todo aquel que viene a mí, si bien todos lo seguían y muchos seguimos a Jesús, venimos a Él para escuchar sus enseñanzas, para llenarnos de gozo y aprender, oímos sus palabras, pero Él aquí hace un hincapié en aquellos que hacen caso, en aquellos que le creen, y en el ejemplo que da lo pone como su fundamento. Él está hablando ahí de una roca y da el ejemplo de una construcción, de aquel que va a edificar. Para aquellos que conocen de arquitectura o saben que vos no puedes edificar una casa o lo que fuera sobre la arena porque es inestable. Necesitas cavar, y aquí hace hincapié en cavar, ahondar, investigar, conocer al Señor, para que cuando vos lo descubras, donde es tu fe, y descubres que Él es la roca inamovible, puedas edificar tu casa, que sería tu vida, comenzando con el cimiento que es Él como tu Salvador. Porque cuando habla aquí del cimiento de la roca, no habla solamente de salvación, sino que habla de edificar tu vida espiritual. La casa representa tu vida, o aquella vida que vos dices tener como creyente, a la cual vos tienes que estar rendido como creyente, si dices creerle, para poder obedecerle. Porque sería contrario, y todo el contraste es aquel que viene, se acerca, que oye, pero sin embargo decide rechazar y hacer su propia voluntad y edificar una casa a su propia manera, con su propia sabiduría, con su sabiduría humana. ¿Y qué pasa? Todo aquel que se dice creyente va a tener pruebas, tanto Dios va a probar su corazón, pero el mundo también va a probar, y Satanás va a intervenir ahí con las tentaciones y un montón de cosas para ver de qué estás hecho, de cuál es tu base, cuál es tu fundamento, si hasta dónde las tormentas, los ríos, en los cuales la figura ilustrativa aquí habla de vientos, habla de granizo, habla de ríos inundados que vienen y chocan contra tus cimientos, es lo que verdaderamente va a desnudar a ver en dónde estás edificando. Y podemos ilustrar los ríos, los vientos, el granizo con las cosas de la vida diaria, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando dices ser un creyente y tienes problemas en la vida? Quizás estás luchando o tienes algún familiar enfermo, o estás pasando vos por una enfermedad o por una situación económica o una situación de muerte, de dolor. Es allí donde su cimiento va a salir a luz, porque las tormentas Dios permite para ver si realmente eres creyente. Si realmente sabes que dijiste creer y seguirlo, estás fundamentado sobre Él, donde Él te da toda la garantía y la tranquilidad de que es inamovible y que con Él vos tienes la victoria asegurada. No, esto no significa que esos vientos, esas cosas no te van a golpear, no te van a doler, quizás te van a lastimar, pero al final de todo eso, cuando sale el sol, vos vas a estar en pie, porque el cimiento firme de la roca no se mueve. En cambio, si decides ante las situaciones
acudir a tus propios instintos, a tu naturaleza, a seguir tus emociones, y no edificas sobre la roca, tu casa, tu testimonio, o lo que dice ser se va a caer. Y aquí dice, bueno, lo vamos a ver después, que hace un ruido estruendoso cuando esa casa se cae. Y los comentaristas, ¿sabe cómo lo catalogan como algo tan grave por el ruido que hace? Que si vos dices que sos un creyente, ese estruendo que hace cuando tropiezas, cuando tu fundamento no es la roca, es tanto el ruido que los comentaristas dicen que es la carcajada o la risa de Satanás. Ahora, fíjate qué tan importante es que tu fracaso, diciendo ser un creyente, que quizás vienes a una iglesia, que quizás hablas como un creyente, como lo decíamos el otro día, te viste como un creyente, manejas una Biblia, vienes a la iglesia, quizás oras, pero cuando llega el momento de la prueba, sos un fracaso. No sos lo que creías ser. Y esas pruebas denotan tus fundamentos, que estás edificando sobre la arena. El ruido que haces no solo es un bochorno de tu testimonio, sino que provocas la risa de Satanás. O sea, qué tan importante es conocer a la roca, ¿verdad? A donde vos puedas depositar toda tu confianza, no solo para salvación, que es la roca de fundamento, sino todo el edificio que vas edificando, estando firme sobre la roca. ¿Por qué nombro la roca y no nombro quién es la roca? Porque ahora vamos a ver que hablamos de la roca y vamos a ver quién es la roca de la cual nos está enseñando aquí, ¿verdad? Para eso vamos a utilizar la Biblia, ¿verdad? Hemos leído los pasajes paralelos de esta enseñanza. Y ya desde la antigüedad, Israel, Dios le manifestaba que un día iba a venir la roca, la cual iba a ser de tropiezo para algunos, aquellos que se decían creyentes. Pero vamos a leerlo, está en Isaías capítulo 28, 16, ustedes lo pueden seguir ahí en la pantalla. Ya en Isaías se anunciaba y decía el capítulo 28, 16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no será avergonzado. O sea, ya desde un principio, muchos tiempos antes que el Mesías venga, ya tenían ellos en su cultura, en su religión, la venida del Mesías, que se anunciaba como una roca, que iba a estar puesta en Sión, donde iba a ser piedra de tropiezo para aquellos religiosos que se llamaban seguir la ley de Dios, que sin embargo eran de profesión y que le agregaban o exageraban las cosas a la ley, produciendo tropiezo. Cuando apareció la verdadera roca tropezaban porque no podían ellos entender qué es lo que está pasando. También, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es la roca del Antiguo Testamento? David fue uno de los encargados también de hablar de esa roca. En el Salmo 18:2 dice así, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El Salmo 18:31 también dice así por David, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Vez tras vez en las Escrituras tenían por testigo de que Jehová, de que Dios era esa roca. Cuando vino Jesús a este mundo, mostraba sus credenciales y les hablaba también de que Él era la roca. Los apóstoles se iban a encargar de manifestarlo, pero ¿recuerdan ese diálogo que se pronunció cuando estaba Jesús con sus apóstoles y estaban en un monte? Y Jesús preguntaba a sus discípulos, le decía, ¿qué dice la gente de quién soy yo? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué dice la gente? Bueno, y los discípulos debatían y decían, bueno, uno dice que eres Elías, otro que eres un profeta, de que has venido. También dice, pero ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Qué les parece quién soy? Y saltó Pedro, como es de Mateo 16, está para que después lo busquen, saltó Pedro con todo su ímpetu y dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque esto te lo reveló el Espíritu de mi Padre. Pero así como me reconoces, yo te digo que tú eres Pedro, hay un juego de palabras, ¿se acuerdan? Que Petro, que las religiones hacen un lío, pero dice, así te digo que tú eres Pedro, pero dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ves? Les está hablando otra vez en construcción. Le está diciendo que Él es la roca firme. Él estaba dando testimonio con todo lo que hacía, con las profecías decían, de que Él era la roca inamovible, que era el Mesías y que sobre Él iba a estar fundamentada toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo que somos nosotros.
Entonces nosotros, teniendo la roca que es Cristo, debemos depositar nuestra fe en Él para que Él sea la piedra angular, sea la principal piedra para que puedas edificar arriba y sobreedificar tu casa, tu vida, tu familia y todo lo que fuera y toda aquella decisión que vas a tomar. Siempre tiene que estar fundamentada en la roca. ¿Por qué pasa esto? Ahora lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Porque cada vez que decidas edificar sobre vos mismo, vas a hacer ruido cuando caigas. Vas a provocar la carcajada de Satanás. ¿Por qué? Porque tu testimonio se va a ver impactado y no te olvides que los demás te están mirando. Entonces, esta parábola nos hace el Señor una distinción de aquellos que profesan ser creyentes y aquellos que son verdaderamente creyentes y lo demuestran. ¿Qué dicen los apóstoles en el Nuevo Testamento sobre quién es la roca? En 1 Pedro capítulo 2 y versículo 6 dice así: por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión, lo mismo que leímos recién, piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, lo que acabamos de decir. Y agrega en el versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron ya también destinados. Ahora, ¿ves qué tan importante que como descubres que Dios se preocupa de que tu fe o de que tu manifestación, tu profesión de fe sea realmente genuina? Porque eres un embajador en este mundo, eres un representante del reino de los cielos y eres un ciudadano del cielo que está de paso por este mundo. Entonces, como representante del Rey de Reyes, tu testimonio tiene que ser apoyado en la roca, no dando lugar a nada, siempre dependiendo de lo que Dios enseña, y esto lleva a una entrega total de tal punto de que sos un esclavo en el sentido de ser libre porque conoces la verdad te hace libre de la esclavitud, de la condenación del pecado, pero en aquellas decisiones que tienes que tomar, hacer prevalecer siempre la voluntad de Dios, hacer prevalecer siempre la roca, lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque van a venir problemas, no te da la garantía que no va a pasar nada, que va a ser todo color de rosas, sino que te dice que vas a tener problemas. Jesús en Juan 15, cuando habla de los pámpanos, también le decía a los discípulos, dice, en el mundo tendrán aflicción, yo los envío como corderos en medio de lobos, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, la garantía es Él no va a fallar, por eso es que toda nuestra confianza tiene que estar puesta en la roca. Y esa roca está, ¿quién es? Bueno, es el mismo Jesús, me adelanto a decirlo, pero los textos, quiero que lo digan los textos. En Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Ves? Sigue hablando de construcción. Lo que pasa es que en la vida nuestra, en la vida de aquel que se profesa ser un creyente, es un diario vivir, es una construcción día a día, que a veces fracasamos, a veces retrocedemos 2 pasos, pero cuando estás en la roca, tienes que sobreedificar, manejarte entre cristianos, manejarte con los valores que Dios enseña, porque cada vez que tomas una decisión fuera de lo que Dios enseña, estás construyendo sobre la arena y vas a patinar. Y cuando vengan las tormentas, cuando vengan las situaciones, cuando vengan los problemas, cuando vengan los dolores, van a desnudar realmente ese fundamento tuyo. Muy bien, son más textos, pero se va a hacer muy largo, ¿verdad? Después me van a decir que me extiendo mucho. Pero sabiendo quién es la roca, que nombramos que la Biblia lo presenta, quién es la roca, dónde debes poner tu fe. En la enseñanza de esta parábola, como le dije, el Señor presenta 2 tipos de personas o 2 tipos de vidas, aquellos que profesan y aquellos que no. La Biblia ahí los compara el Señor con los que obedecen, que buscan al Señor y lo obedecen, los compara con una persona prudente, los compara con una persona sabia, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cuantas características de aquella persona prudente. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a los que obedecen a la palabra de Dios? Aquel persona que obedece y sigue al Señor, prudente le está llamando como, les está expresando ahí la palabra en el original como un pensador juicioso, como una persona cauta que escucha la propuesta, escucha la orden o escucha la enseñanza de su Señor
y toma las precauciones para el caso. Es una persona sensata, es una persona sagaz. Sagaz habla de la facilidad de la percepción o de comprender el mensaje para ponerlo en práctica. Porque aquí en el relato nos está diciendo que vino, oyó y lo hizo. Y si lo hizo es porque lo creyó. Y es aquel que dijo que creo que Jesús es mi roca, por lo tanto obedezco sus enseñanzas. Ahora me dice, ¿cuáles son estas palabras? Dice, porque el que oye mis palabras y las hace. Bueno, ¿cuáles palabras se está hablando aquí el contexto? Bueno, todo el sermón del monte que está hacia arriba, hacia atrás de lo que venimos leyendo, todo lo que el Señor Jesús enseñó. La vida era del reino, de aprender a perdonar, de poner otra mejilla, de amar a tus enemigos, de orar unos por otros, de no ser un insensato y un montón de cosas que anuncian la vida del reino en tu vida, porque el Señor vino a presentar su reino y fue rechazado. Sin embargo, dejó su enseñanza para que vos vivas el reino de Dios en tu vida y puedas compartirlos con aquellos que piensan igual que vos o que profesan lo mismo que vos, y aquellos que cavaron, que ahondaron y que tomaron la misma decisión que vos y estamos hermanados en la misma fe o estamos fundados en la misma roca, ¿verdad? Y hacemos todo un juego de manos, nadie nos mueve, porque la roca es la misma. Esta persona creyó, prudente, sabio, pensador juicioso y obedeció. ¿Y qué características tiene esta persona? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. En el Proverbios está lleno de esto, de aquella persona prudente. Y en Proverbios capítulo 12, versículo 7, dice así: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Proverbios 3, 5 al 8 dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué importante las palabras que dice aquí, que dice será medicina a tu cuerpo, o sea que será grato, que te sentirás complacido, que no te fíes en tu propia opinión, que sigue el consejo, teme a Dios y Él va a enderezar tus veredas. También en Proverbios 15, 24, el 14, primero dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El versículo 24 también del capítulo 15 dice así: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Qué importante que es la diferencia que marca el contraste entre aquella persona juiciosa, y vos ves que en el mismo versículo te presenta las dos posiciones, ¿verdad? En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero escuchá, dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El capítulo 12 y el versículo 15 dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. O sea, palabras más que claras para que entiendas y analices en dónde estás parado. ¿A quién estás obedeciendo? ¿O sobre dónde o sobre quién está tu fundamento? ¿Estás sobre vos? Si estás así, te aviso que quizás debes considerar si realmente eres creyente. Debes analizar si realmente estás en la roca, porque la caída va a ser la ruina y va a ser estruendosa la caída cuando esa casa se caiga. Pero tenemos el contraste del otro, aquella persona que hace lo mismo, busca al Señor, lo escucha, pero sin embargo no obedece, hace la suya. Esta persona es catalogada ahí por el Señor Jesús en Lucas como un insensato. ¿Y qué es una persona insensata? Una persona insensata se lo compara con el necio. ¿Sabes que en el Salmo 14:1 dice, debes conocer este versículo, dice el necio en su corazón, no hay Dios? Vos sabés que mirándolo y estudiándolo, hoy en día es muy difícil que alguien te diga no hay Dios, aquel que se declare ateo. Hoy en día el ateísmo es una locura, es muy difícil de sostener. Pero quiero decirte que aquel necio del que habla aquí, el que dice no hay Dios, no es que no cree que hay Dios, sino que decide no creer que hay un Dios que un día lo va a juzgar. Porque él está tomando toda su vida, edificando sobre la arena, sobre sus propias decisiones, sobre sus propios logros, sobre sus propias fuerzas, y decide no creer en un Dios que un día lo va a juzgar. Por eso se le llama necio, porque dice, no,
Para mí no existe tal Dios. Yo tengo mi Dios a mi manera. Yo que nunca he escuchado que vos le predicas a alguien que dice, no, yo creo a mi manera. Bueno, está bien, pero ¿cuál es la manera? Porque la manera que vale es la manera en la que Dios dice cómo debes creer y en quién debes creer. Si no tienes un propio Dios, un Dios de bolsillo, a cual vos lo usas más que nada un talismán que lo vas a llevar a donde lo necesites y cuando quieras algo lo vas a frotar como la lamparita y después lo vas a volver a guardar. A ese tipo de personas, ese tipo de corazón, Dios le llama necio. Y ojo que muchas veces como creyentes también somos necios. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestra propia sabiduría humana o decir como no, o hay espacios en tu vida que quizás no le has entregado a Dios. Y decides vos, no, Señor, yo te hago el centro de mi vida, pero esto no me lo toques, este es mío, lo manejo a mi gusto. Y lamentablemente, te digo lamentablemente porque te vas a desilusionar, podemos hablar por experiencia y todos los que son creyentes han pasado por eso, de que las veces que has hecho algo a tu manera, ¿por qué será que te ha salido mal? ¿Por qué será que has terminado triste? ¿Por qué será que te has sentido desilusionado? Pero ¿por qué es tu manera? Y no hemos tenido la sabiduría necesaria de buscar el consejo de Dios y dejarnos llevar. Eso es fe. Por eso el apóstol Pablo decía, no andamos por vista, porque cuando vos ves el milagro, no es fe, la fe no se ve. Andamos no por vista, si no deja de ser fe. Entonces, ¿en qué estamos confiando? ¿Somos verdaderamente creyentes de decir, entrego todo de la manera en que descanso en la soberanía de Dios y el cuidado de las veces que me dice sí o que me dice no, sé reaccionar? Bueno, esos son los momentos en que el río pasa y deja al aire tu cimiento, para que vos veas y analices en dónde estás parado. Tenemos entonces la piedra Jesucristo, manifestada en la Biblia desde la antigüedad, en la cultura de los judíos, manifestada a los gentiles. Jesús con sus credenciales mostrando que Él es la piedra angular y el que se apoya en Él es sabio. Está hablando de una eternidad y el contraste de la persona necia. Es aquella persona que decide hacer las cosas a su manera. Este insensato, este llamado necio, se cree sabio en sí mismo, confía, como le dije, en su fuerza, en su sabiduría, escucha al Señor, lo busca, lo oye, pero sin embargo decide hacer las cosas a su manera. Ahora, no quisiera que en esta congregación haya alguno así, pero de seguro algunos somos así. Entonces yo no te conozco totalmente, conozco tu vida un poco, pero no conozco tu corazón. Y el corazón de la persona lo conoce solamente Dios. Por eso es que estos consejos, que son a través de ilustraciones, son para mover tus cimientos y ver de qué estás hecho. Si realmente eres un creyente. Cuando hablamos de creyente hablo desde la salvación y todo lo más que implica en adelante. Si no, hay que ver en qué estás confiando. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esta persona que escucha, que busca, que se cree sabio, pero a la vez que no obedece? Proverbios está lleno de textos, vamos a leer algunos. El Proverbio capítulo 1, versículo 7, dice así. El principio de la sabiduría, dijimos, del temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ves? Está hablando de una decisión personal. Está hablando de que el insensato no es que no oyó, pero dice aquí, despreció. ¿Qué entiendes por desprecio? No es solamente repudiar, es no darle el valor que tiene, es desestimarlo, es decir, no me convence, prefiero confiar en mis fuerzas, que yo no voy a fallar. Hay un refrán del mundo que dice, cuando quieras hacer algo bien, hazlo tú mismo, dice. No sé si han escuchado alguna vez eso. Humanamente pues suena lindo, pero el cristiano no tiene que pensar de esa forma. El cristiano dice, si Dios no está contigo, no pasa naranja, no vas a lograr nada. Como Moisés era, si tu presencia no va conmigo, no me lleves, no quiero ir a ningún lado. Porque quiero descansar en la seguridad que el Señor me da en su palabra, la cual tienes evidencias para llenar un cuaderno. También del Proverbio capítulo 12, versículo 15, ya lo leímos, el capítulo 28, versículo 26, dice así, de Proverbios: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El 28,
y 9, Proverbios capítulo 28, versículo 9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Oye, qué tremendo eso. El que aparta su oído para no oír la ley, es el que desprecia, encima después tiene el caradurismo espiritual de querer pedirle a Dios que bendiga sus planes. En lugar de entregarle mis planes a Dios, decido yo, armo todo y le presento el plan a Dios. Y encima me pongo a orar. Y aquí el consejo dice, hasta tu oración es abominable para Dios. Y abominable es una palabra fuerte, ¿qué significa? Es despreciable, es algo ofensivo para Dios. Muchas veces el ejemplo de cuando estás aprendiendo a manejar, normalmente cuando yo le enseño a mis hijos y a mi hija que está aprendiendo a manejar, el conductor se sienta al lado y le empieza a decir, bueno, primera, segunda, arrancada, frenar, mirar a la frente, y va atento, voy frenando yo sin saber que... Menos mal que no tiene dos volantes porque yo doblo para acá y se va para allá y cortamos el auto en dos. Pero el ejemplo es de que muchas veces queremos llevar a Dios de acompañante y manejar nosotros y preguntarle al Señor, ¿doblo? Mira, voy a doblar aquí a la esquina, fíjate que no haya nadie, que no haya de malo, quiero estacionar. Y llevamos a Dios de copiloto. Pero el verdadero creyente es aquel que le entrega el volante al Señor y dice, maneja vos, llévame vos por el camino correcto, llévame por la senda de justicia, llévame a donde sea tu voluntad y que yo esté dócil para aprender cómo manejas para yo manejar. O sea, parece tan inocente la cosa, pero es tan fuerte para Dios lo que es un corazón sincero, un corazón confiado, que Dios prueba los corazones. Necesita darte a vos la seguridad de que es un Dios que no falla, de que verdaderamente es un Dios que existe, que es real, que no es algo imaginario, que no es algo que, como te decía, en los momentos difíciles necesitas que aparezca una paloma volando, que caiga un rayo como para despertarte. Es un Dios de todos los días, es un diario vivir, es un paso a paso donde vos construyes la vida cristiana. Por eso es que Dios permite tantas cosas para ver en qué confías. ¿Verdad? Bueno, hay muchos textos más. Les leo el último, Proverbios 14, versículo 16, dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. O sea, ve que está hablando de un corazón que se cierra, desestima el consejo de Dios, confía en sí mismo y le mete pata para adelante. Pero grande es su ruina cuando se da cuenta de que sus propias fuerzas son humanas. Y me atrevería a decir que son diabólicas, porque el príncipe de este mundo te llena la cabeza y te llena todo para que vos no desestimes a Dios y creas en tus propias fuerzas, como hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Desestimó lo que Dios le había dicho que no iban a morir y le dijo, no vas a morir, sino que sabe Dios que va a pasar esto. Y el hombre confió en sí mismo y pecó. Tan fácil como eso y tan problemáticas las consecuencias de una separación eterna en la cual viene Jesús a este mundo para decir, yo soy la roca inamovible en la cual debes confiar. ¿Qué podemos hacer con este relato de las parábolas? Nos presenta dos tipos de corazones, dos tipos de personas, dos tipos de decisiones que tomas y nos da varios consejos. ¿Cuál sería el consejo que nos daría la Biblia a través del apóstol Pablo y a través de toda su revelación, verdad? Me gustaría que vayamos a 2 Corintios capítulo 13 y versículo 5. Y dice así, ¿cuál es lo que debes hacer? ¿Qué debes hacer? ¿Qué dice Dios? Bueno, ¿cuál es la mejor forma? Dice el versículo 5 del capítulo 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Leemos esa parte. Examinaos. ¿Sabe que esta palabra junto con el versículo de 1 Corintios 11, 28, que dice, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y Gálatas 6, 4, que dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse. ¿Sabe que esas palabras ahí, esos verbos, yo siempre hago hincapié que son verbos en presente, y es un presente activo, que dice, examinaos, probaos, hace una prueba, fíjate en dónde estás parado. Probate a vos mismo, si realmente ese habla de un ejercicio espiritual. Habla de estar constantemente probándose, examinándose en la fe,
si realmente estás en la fe. Vos sabés que escuchaba un predicador el otro día que hablaba de que la vida espiritual, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que el ejercicio físico para poco es provechoso, no le dice que es malo, sino que aprovecha para poco porque un día no vas a poder hacer más gimnasia. Pero dice, ejercítate en la piedad, en lo cual sí hay provecho. Cuando le está diciendo ejercítate en la piedad, le está hablando de un gimnasio. Y cuando habla de la palabra piedad, está hablando de una persona piadosa, una persona que se compadece de los demás, que siente compasión, que se involucra con las demás personas, no por lo que es, sino a pesar de lo que es, ejercitando el corazón de Dios, para estar atento a sus necesidades, a sus problemas y ser piadoso, compañero y ayudador. Entonces le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Y le está hablando esa palabra de un gimnasio. Y vos sabés que si ha sido un gimnasio, si hablamos en estos términos, y imagínate si vos por ver el cuerpo de una persona tienes que analizar su espiritualidad, si va al gimnasio. Estamos en el horno varios, porque está uno gordito, chueco, tuerto, le sale un rollo por acá. Espiritualmente estamos un desastre, por lo menos que no es físico, sino que dice el ejercicio es espiritual, porque requiere de 3 cosas fundamentales que vos haces en un gimnasio, que es la determinación, es la decisión que tomas, la disciplina, determinación, disciplina y el dolor. Estas 3 cosas te van a implicar en ese ejercicio espiritual. La determinación de ir todos los días, a pesar del sueño, a pesar del poco horario, el de crear una rutina que vos vas a llevar día a día en tu ejercicio espiritual con determinación, porque estás decidido a hacerlo. Pero esto implica una disciplina, el ser ordenado, esa rutina cumplirla para que sea beneficiosa, ¿verdad? No vas a hacer un día brazo, 2 días pierna, porque vas a quedar deforme. Espiritualmente pasa lo mismo, tener un equilibrio. Determinación, disciplina y dolor. Y aquí la dejo para el último, al dolor, ¿por qué? Porque esa disciplina en la vida cristiana implica dolor. Muchas veces vas a pasar por dolor. No es como las iglesias que vos dices, pare de sufrir. Eso es una fantasía. Porque Jesús le dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Pero confía, yo he vencido el mundo. Y le dijo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, vas a pasar por aflicciones. Y ese dolor que vas a hacer es, en el gimnasio literal, el dolor es del ejercicio hecho que te da la garantía de que realmente has trabajado el músculo, pero los que hacen gimnasia saben que ese dolor no es un dolor que me va a quejar, es un dolor de satisfacción, porque me siento aprobado en el sentido de que he hecho la gimnasia correcta para el músculo correcto y está dando resultados porque el dolor es muscular. Entonces el dolor es una garantía de que estás trabajando bien. En la vida cristiana, las pruebas en la vida son garantía de que sos un hijo de Dios. Preocúpate cuando no tengas pruebas, cuando toda tu vida esté todo bien, esté todo tranquilo y estás feliz del todo. Ahí preocupate, ¿qué pasa? Algo está mal. Aquella persona que vos le preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, todo bien. Seguro que está todo mal. Prefiere cerrar el todo bien y si entramos a investigar, vemos que su base es pura boca. Quizás hay algunos sentados aquí, como le dije hace rato, Dios no lo permita, pero sirve para examinarse, poner a prueba el gimnasio espiritual para ver dónde estás parado. ¿Es la roca, tu cimiento, tu casa está construida sobre roca? ¿O a veces las decisiones hacen que parezca que estás edificando en la arena? Ojo, porque puede estar en juego tu salvación. Esto no es menor. Muchas personas quizás conocen que, como dije, viene de la iglesia, es uno más, pero quizás es arena donde hizo su casa. También podemos buscar un consejito en Santiago, capítulo 1 y versículo 22, dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándote a vos mismo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Pero escucha lo que dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace.
O sea, yo creo que ejemplos y palabras más claras que esta no vamos a encontrar. Nos habla de mirar atentamente y perseverar, porque la vida cristiana es perseverar, no es aguantar. Es perseverar poniendo nuestra confianza en aquel que es la roca. La garantía está puesta en aquel que no falla, no en nosotros mismos. Por eso perseveramos, por eso estamos con esperanza, porque tenemos la esperanza de que este mundo estamos de paso, que un día será todo color de rosas, donde no va a haber lágrimas de dolor cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras tanto aquí somos peregrinos y extranjeros, representando al Rey de Reyes. Entonces el reino de Dios tiene que manifestarse en tu vida a través de tu cimiento, ¿verdad? Y el Salmo, ya para finalizar, para que no digan que demoro mucho, el Salmo 127, hablando ya de la familia y de dónde edificas, dice así. Este es muy usado en las reuniones de matrimonio. Me recuerda a Freddy cuando se enseñaba en las termas con el doctor Martín. Freddy capaz que no se acuerda, pero me acuerdo. Dice así el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Ves? Una y otra vez. Si Dios no es el centro, si Dios no es tu cimiento, si tu edificio está sobre la arena, al cohete, digamos en santiagueño, es al aire que te esfuerces, porque vas a patinar. El cimiento te va a fallar y tu casa se va a caer. Y la casa involucra toda tu vida, acuérdate de eso. Para finalizar, quisiera acudir al sentido común, ¿verdad? Porque si la Biblia es tan clara, las profecías se cumplieron, Jesús vino a este mundo, mostró sus credenciales, cumplió con lo que dijo, murió, resucitó, hoy está vivo, la garantía de la entrada al cielo, la garantía de tu eternidad. Serías un necio si no edificas tu casa sobre la roca. Y si el Señor hoy te preguntara, ¿en dónde estás parado?, ¿qué contestarías? ¿O necesitas de alguna prueba más para que se vea tu cimiento? Me gustó mucho ese relato, esa conversación que en Mateo 16 conversaba con los discípulos y les preguntaba a ellos en forma personal: ¿quién soy yo para vos? ¿Quién soy yo para vos? ¿Soy tu roca? ¿Estás confiando en mí o me sigues porque quizás hago milagros, porque quizás les doy de comer, como hacía la gente, como quizás te sané una enfermedad como los 10 leprosos? De los 10, uno volvió y Jesús le dijo: ¿y los otros 9? ¿A dónde están? Entonces, ¿en qué lado te encuentras? ¿Quién es Jesús para vos? Quiero decirte que Jesús es la roca principal que comienza, es la primera piedra para edificar con la salvación. Si Jesús no es tu Salvador, tú estás perdido, estás edificando sobre la arena. Por eso es que quiero que consideres esta noche si realmente Jesús es tu Salvador. ¿Quién es para ti? Me gustaría terminar orando y invitándolos a que piensen quién es Jesús para ustedes. ¿En dónde estás parado? Y si te das cuenta de que no lo es, o que quizás te das cuenta de que debes cambiar muchas cosas, quizás tienes cosas que no entregaste todavía, que todavía estás manejando con tu criterio, porque el Señor exige, no pide, una entrega total. Pero no porque Él es malo, sino que quiere demostrarte que realmente es Dios. Él quiere manifestarse con toda su gloria para que vos no tengas ni una duda de que Él tiene el control de todas las cosas. Cuidado que puede desnudar tus fundamentos en donde estamos parados. El Señor no permita que ninguno aquí esté edificado sobre la arena. Y que podamos ser conscientes de que sin Cristo no tenemos nada. Y como dice Colosenses, capítulo 2, en Cristo tenemos todo, estamos completos en Él. Cuando dice completos, ¿sabe qué significa? Completo. O sea que no hay ningún espacio que vos puedas llenar. Es lo completo. Está todo hecho. Solo falta que le digas que sí. Vamos a orar. Querido Señor, te doy gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad, Señor, de tener la libertad de poder abrir tu palabra, Señor, el poder escudriñar, el poder disponer nuestra mente, nuestro corazón a escuchar.
a oír, Señor, y a conocer realmente de que tú eres el Dios del 100% de nuestra vida, de que tú eres nuestra roca firme, que no defrauda, que no avergüenza, que es de tropiezo para aquellos que se creen tan suficientes de creerse no necesitar de ti, Señor. Señor, te damos gracias porque un día dijimos que sí, y te pido que toques el corazón de aquella persona que aún no lo ha hecho, que pueda hoy decirle a Cristo que sea su Salvador, de que sea su roca fuerte, de que sea su castillo de auxilio, que sea su consuelo y que sea la esperanza, Señor, de una vida eterna allí contigo en los cielos. Te doy las gracias, Señor, y oro por aquella persona que está en duda, para que pueda, Señor, aceptarte como tu Salvador. Dejamos en tu mano el resto de esta noche, agradecidos, en el nombre bendito de aquel que pronto viene a buscarnos, nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias por su atención y no ha sido tan largo, ¿no? Muy bien. Gracias. Damos gracias a Dios por su misericordia. Aquellos que lo tenemos a Cristo en nuestro corazón, es